Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Recién un cordial saludo y una grata bienvenida a este canal Electrosoto X, un canal dedicado a la parte electrónica aplicada. Hoy en este video les voy a compartir unos tips súper importantes que pueden tener muy en cuenta a la hora de reparar este tipo de tarjetas y les va a servir bastante, puesto que si ustedes están empezando, el que está empezando no va a hacer más daños, y si ya tienes cierta experiencia pues te va a ayudar a agilizar un poco más el proceso y a comprender cómo es que funciona la corriente en este circuito de estas tarjetas. Bueno, para ello vamos a utilizar lo que es una cámara térmica, que la tengo en la parte superior acá. Vamos a utilizar nuestra fuente de laboratorio, nuestro multímetro, y les voy a compartir entonces cómo tener en cuenta lo que es primero la corriente, cómo se mueve a través de estos circuitos, que tener en cuenta. Dos, temperatura. Tres, cómo y dónde inyectar y por qué. Por qué tener en cuenta a la hora de estamos haciendo este método de inyectar, que es un método muy viejo, prácticamente ya muchos años en el tema de la reparación que lo estamos utilizando, pero hay que tener en cuenta en este tipo de tarjetas cómo, dónde y por qué hacerlo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Lo primero, esta tarjeta, que le pasa, es una tarjeta que no enciende y al parecer tiene un sobreconsumo. Para ello vamos a utilizar nuestra fuente de laboratorio. Yo aquí la fuente de laboratorio la tengo 20 voltios, 4 amperios. Normalmente ya siempre digo que utilicen 20 voltios y en este caso 4 amperios. La tengo con la opción de OCP. ¿Por qué la opción de OCP? Porque en caso que exista un sobreconsumo en la entrada o en la línea principal, pues mi fuente se va a disparar y se me va a bloquear o va a dejar de enviar corriente a la tarjeta, evitando que otros componentes más adelante se puedan dañar si están por esa línea, o hay un componente que vaya hacia otra línea y nos haga un corto. Bien, entonces ya la tengo conectada acá. Lo que vamos a percibir acá, quiero que vean, es la temperatura. Por eso vamos a utilizar la cámara térmica y quiero que vean en este punto la cámara térmica. Ahora que le hunde el botón, ¿qué pasa acá? Este sería la parte del conector. Está la entrada 1, 2, 3. Van a ver que aumentó la temperatura en este sector del conector, y aquí la fuente que se me disparó. Entonces le voy a quitar acá. Listo, que otra vez sin corriente la tarjeta. Voy a volver a hacer 1, 2, 3. ¿Por qué lo estoy haciendo una y otra vez? Porque la tengo con la opción de OCP. Si mi fuente de laboratorio no tuviera la opción de OCP, no estaría haciendo este tipo de pruebas. Entonces ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si no tiene la opción de OCP, cada vez que yo la conecte a la tarjeta, lo más seguro es que toda esa corriente o ese voltaje se va a pasar por algún circuito y va a ir a un componente muy crítico, como puede ser el CPU, que les vamos a hablar ahora, y lo podría quemar inmediatamente y ustedes ni siquiera darse cuenta. Entonces ahí lo tengo con la opción OCP y ven que se está calentando ese sector. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a girar la tarjeta y vamos a ver debajo de la tarjeta que encontramos que se calienta tanto. Porque muchos podrían pensar, puede ser el cable, que también se podría calentar. Pero vamos a ver que por debajo vemos que unos MOSFET. Un MOSFET acá, PQ311, PQ312, una resistencia de sensado, por aquí un fusible. Listo. Voy a volver a hacer nuevamente acá. Y quiero, miren, está nuevamente la cámara térmica. 1, 2, 3, le voy a hacer salida aquí de corriente. Miren, están calentando justamente estos dos MOSFET que están acá. Este más que este más que este aparentemente. Bueno, lo que vamos aquí simplemente es a desconectar y vamos a comprobar si alguno de los dos MOSFET está en corto, que sería lo que normalmente podríamos hacer. Tengan en cuenta que hay componentes que pueden calentar y no necesariamente que estén malos. En este caso están calentando este un poquito más que este. Pero vamos a ver si este está malo o este está malo, o los dos están malos o ninguno de los dos está malo. Bueno, voy a colocarlo en la escala de continuidad o diodos aquí en mi multímetro. Voy a medir este. Por un lado, entre drenador y surtidor, cambio las puntas. Entre drenador y surtidor, cambio acá. Ok, parece este está en corto entre toda la línea, entre drain y surtidor, entre surtidor y gain. Bueno, en todas las líneas vemos que hay caída de tensión considerable y vemos que hay un corto aquí. O sea, está como comportante como un cable. Ahora vamos a ver este que está acá, que sería el segundo, que está acá. Vamos a mirar en un lado, vamos a mirar en el otro lado. Y me marca el diodo que tiene internamente. Vamos a medir entre el surtidor, el drenador y el gate, y no me marca. Vamos a ver si estos dos gates de este MOSFET van a la misma parte. Entonces parece que sí, o sea que este gate con este gate lo comparten entre el MOSFET 1 y MOSFET 2. Yo normalmente le llamo MOSFET 1 y MOSFET 2 para que lo tengan en cuenta los que ya han de pronto hecho un curso conmigo. Entonces aquí que vemos una resistencia de sensado, ¿cierto? Vamos a ver el fusible. El fusible debe estar bueno, porque si no, no estaría calentando este circuito. Esta resistencia normalmente no se suele dañar. Muchas personas tienden a medir esta resistencia, una resistencia que puede soportar bastante corriente, o sea que no es la falla en este circuito. Ahora bien, la comprobación más sencilla es, ya vimos que este MOSFET está en corto, este aparentemente no.
Pero si se dañaron estos componentes, posiblemente porque más adelante existió o hubo un corto que provocó que algunos de ellos se dañaran, especialmente el que está aquí en la entrada. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir con respecto a tierra, coloco la punta positiva en tierra y la negativa en la línea donde voy a medir. ¿Qué voy a medir? Aquí en la línea principal. La línea B más sería esta que está acá. Le suelen llamar B más o tiene otro nombre, pero vamos a medir acá. Ok, me está marcando ¿qué? Continuidad. ¿Qué quiere decir en estos momentos? Que esta línea B más, al parecer, estuvo en corto, pudo haber provocado que estos MOSFET se calentaran, especialmente este el primerito, donde viene el conector, y se dañara. ¿Esto por qué puede pasar? Como les digo, puede que el corto primero haya existido en la línea principal y el usuario, o de pronto a veces cuando no tenemos la opción activa de OCP, seguramente estamos probando la tarjeta y al final terminamos calentando tanto este componente o pasando tanta corriente por él que al final se termina que dañando. Entonces eso posiblemente es lo que pasó acá. O sea que en ese orden de ideas lo que hay que corregir es esto. Una es cambiar este componente, sería lo primero, que está en corto, y dos, verificar qué hay en corto más adelante, porque puede provocar nuevamente pues que nos vuelva a dañar el MOSFET si es que cambiamos este que está acá. Ahora bien, ahora vamos a ver, estos dos MOSFET comparten el mismo gate. ¿Qué quiere decir? Que serían del mismo canal. Por ejemplo, vamos a ver qué canal sería este. Entonces colocamos la punta negativa aquí y la punta positiva acá nuevamente. Y no me mide ahí. Vamos a colocar la punta positiva acá y la punta negativa. Es decir, que esto es un MOSFET, sería un MOSFET de canal N. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo que tener 25 voltios y aquí 25 voltios para que estos dos MOSFET funcionen. ¿Qué quiere decir? Que si estos dos gates van al mismo lado, estos dos MOSFET normalmente son del mismo canal, o sea que son de canal N. Mire nuevamente la comprobación que estoy haciendo acá. Mire la punta positiva en el surtidor y la punta negativa en el drenador. Está marcando el diodo que tiene acá internamente. O sea que este sería un MOSFET de canal N. Es decir, ahora tendría que buscarme un MOSFET que sea de canal N y ponerlo acá. Normalmente estos MOSFET de entrada en estos circuitos son muy similares, con características de voltaje de entrada de 30 voltios, amperaje muy similares, y lo que es la resistencia interna cuando está trabajando es muy baja o muy similar también. Bien, eso sería el primer punto. Ahora el segundo punto es verificar acá más adelante qué es lo que hay en corto. Entonces, para ese proceso de verificar qué hay en corto, yo tengo varias opciones. Inyectar inmediatamente, si tengo la opción de un voltaje en esta línea. ¿De cuánto es esta línea? Como esto es una fuente, una tarjeta normal, ¿cierto? Y aquí nuevamente tendría que tener 20 voltios, ¿cierto? Pues ya sé que podría inyectar de 1 a 20 voltios, pero no voy a inyectar 20 voltios, sino un voltaje mínimo, que en este caso sería 1 voltio, por ejemplo. Esto es lo que podría inyectar en estos momentos, 1 voltio. ¿Para qué? Para determinar si algo se está calentando en la tarjeta y posiblemente esté fallando. Entonces eso lo podría hacer. Hay que tener en cuenta que no debemos inyectar inmediatamente ni 5, ni 3, ni 10, ni 12, ni 20 voltios, siempre y cuando no hayamos medido la caída de tensión acá o si hay baja resistencia en esta línea. ¿Por qué? Porque vamos a quemar algún circuito. Entonces les voy a mostrar en esta pequeña imagen lo siguiente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que sería así, un IC controlador, acá yo tengo un MOSFET de alta, acá tenemos un MOSFET de baja de una fuente, aquí vemos una línea común acá, entre esos dos MOSFET, aquí vemos una capacitor, ¿cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, el CPU, puede ser el CPU o cualquier otro circuito, normalmente siempre hablamos del CPU. Y vemos que el MOSFET de alta, ahí voy a colocarle acá, y el MOSFET de baja L va conectado a tierra. Simplemente recuerden que normalmente los MOSFET de alta en estas fuentes de estas tarjetas pueden estar conectados a la línea B+, o también en algunos modelos puede estar conectado a una línea de 5 voltios, ¿cierto? Entonces voy a colocar línea B+. Entonces tengo la línea B+. Por acá voy a hacer un circuitico, un MOSFET acá y otro MOSFET acá, una resistencia de sensado que ya todos la conocen. Voy a colocarle aquí PQ1, PQ2, PR1, le voy a colocar aquí PQ3, PQ4, PL1, PC1 y acá le voy a colocar U1 y este le voy a colocar PU1. Mire, es un circuito muy sencillo. Acá está la entrada, 20 voltios. Tengamos en cuenta que si aquí entran 20 voltios, en la entrada
después de que pasan por estos MOSFET, tengo que tener en lo posible 20 voltios, que sería la línea B más. Si en este instante yo ahorita le aplico 20 voltios acá, a esta línea, la resistencia de sensado que todos conocen, le aplico 20 voltios y este MOSFET de alta está en corto, vamos a suponer que está como un cable, pues prácticamente ese voltaje, todo este voltaje lo vamos a ¿qué? Va a pasar por el MOSFET que está en corto, va a pasar por una bobina que no genera resistencia porque es un cable, pasa por aquí por esta línea, inmediatamente me va a ir a un CPU que normalmente puede trabajar con 0.7 a 1 y algo voltios, voy a colocarle un voltio, 1.2 voltios dependiendo de la generación. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo ese voltaje se va a ir para acá, lo que va a provocar que inmediatamente el CPU se me dañe. Y en ese caso nunca nos vamos a dar cuenta si no le teníamos la opción de OCP habilitada. Por eso ven que la opción de OCP yo la tengo aquí habilitada en la fuente, ¿cierto? Pero si no la tenemos habilitada nunca nos vamos a dar cuenta y prácticamente cada vez que conectemos la fuente del laboratorio, toda esa corriente, todo ese voltaje se va a ir para el CPU. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente comprobar que posiblemente se está calentando o qué es lo que está en corto más adelante, que puede ser algún MOSFET de alta, por ejemplo, podría ser que esté en corto, algún capacitor, algún otro componente que esté fallando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero para que lo tengan en cuenta. Un punto muy importante también que puede tener en cuenta es que cada vez que hacemos mediciones de las fuentes, que ahí siempre estamos midiendo en este punto, a colocarle punto número 1. El punto número 1 es donde ponemos la punta positiva, la punta en ohmios. Normalmente les recomiendo medir en ohmios. Ponemos la punta positiva acá y la punta negativa en tierra y nos va a medir un ohmiaje. Esa sería la medición que siempre hacemos para medir cuántos ohmios hay en la salida en una fuente. La otra medición que podemos hacer, que la otra referencia que la van a ver ahora, es simple medir con respecto ya no a tierra, es decir, no medimos con respecto a tierra, sino que medimos con respecto a la parte que positiva, es decir, hacia acá. Ponemos la punta positiva del multímetro acá y la punta negativa acá en la escala de ¿qué? De ohms, para verificar si posiblemente alguno de estos MOSFET en alguna de las fuentes puede estar en corto, ¿cierto? Que eso también lo podríamos hacer. Y también vamos a verificar qué es lo que está pasando. Entonces voy a hacer todo eso para que usted lo entienda, seguramente en el papel no, pero tengan muy en cuenta cada vez que esté entrando con el circuito. Bien, voy a colocar nuevamente acá y voy a hacer eso, voy a inyectar ¿cuánto? 1 voltio. Miren lo que yo voy a hacer, este procedimiento, como les dije, esto es muy común hacerlo, seguramente muchos ya lo conocen, pero para los que no conocen esto, que les va a facilitar entender un poquito más lo que les voy a explicar acá. Entonces le coloco acá. Aquí hay algo muy importante y es que cuando estamos inyectando, entre más largo sea el cable y muy delgado, pues obviamente a veces va a generar una resistencia y el calor se puede quedar aquí en el cable si es muy delgado y no se va a generar el calor en la tarjeta. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí una fuente de laboratorio y la voy a dejar con 4 amperios. La dejo con 4 amperios y aquí lo que voy a hacer es simplemente vamos a colocar esto y vamos a inyectar. Entonces yo puedo inyectar ¿dónde? Yo podría inyectar aquí, que es la línea principal, por ejemplo, y ven que hay un consumo de 1.2 amperios, 1.3 va subiendo un poquito, 1.4, pero que nada se calienta por acá. Yo puedo inyectar ¿dónde? Aquí, o puedo inyectar en cualquier sector de esa línea principal, es decir, a cualquier parte donde vaya esa línea principal podría inyectar. Entonces voy a girar la tarjeta por acá, miren, y yo puedo inyectar en donde, ya les decía que esa línea principal puede ir a los MOSFET de alta, puede ir a muchos capacitores que estén conectados en paralelo hacia esa línea, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer lo siguiente y es medir con el multímetro. Vamos a ver que aquí en estos sectores hay unos capacitores. Normalmente todas estas fuentes, miren, esto es una fuente, esto es otra fuente, esto es otra fuente, esto es otra fuente. Normalmente estas fuentes tienen MOSFETs acá, pueden ser MOSFET dual, hice con los MOSFET por dentro, MOSFET driver controladores acá, pero al final siempre tienen una línea de entrada o conectada a la línea principal. Por ejemplo, miren, aquí hay un capacitor que está en este sector. Entonces voy a medir, ojo, está sin corriente el equipo, en la escala de ohms, y voy a medir, por ejemplo, en este capacitor, me marca 0.04. Voy a medir por este que está acá, 0.07, más o menos la misma línea. Vamos a ver este que está acá, 0.04. Entonces van a ver que esta sería la línea principal, ven que está marcando continuidad. Ahora la pregunta es saber cuál es el negativo y cuál es el positivo, porque yo voy a inyectar ese en el positivo y no en el negativo. Aunque pueda inyectar en el negativo, obviamente va a haber un sobreconsumo, pero no va a calentar nada, o se me va a calentar el cable. Entonces lo dejo ahí, mío con respecto a tierra en el chasis y mío acá en este lado 4
0.4 ohm, vamos a ver en el otro lado, 0.4, todos dos marcan muy bajo, busco por acá, vamos a ver por acá, 0.5, 0.4, vamos por acá, 0.4 y marca muy bajo, ¿cierto? Voy a colocar un punto de referencia más cerca, 0.5. Ya estamos viendo que por acá hay una pequeña diferencia, ¿cierto? 0.6 y este 0.5, quiere decir que este sería tierra. Y si nos damos cuenta, pues normalmente estos padcitos que están acá los suelen colocar a la línea positiva, ¿no? Entonces, ¿a dónde tendría que inyectar? Aquí en esta línea, porque ya tengo el negativo acá. Entonces voy a inyectar en este que me marcó más, que es este lado acá. Entonces voy a hacerlo y vamos a ver qué alcanzamos a ver. Voy a hacerlo justamente aquí. Y miren que justamente se calienta este componente que está acá. Se está calentando. Marca 2.2. Pero, ojo, yo podría también, como les digo, podría justamente hacerlo en otro lado. Vamos a ver acá, aquí. En este caso podría hacerlo acá en este lado, que sería la parte que va a la conexión. Y veo que el mismo componente se calienta, mira. Simplemente aquí enfoco un poquito. Y ya veo que hay un componente en ese sector que se está calentando. Levanto aquí un poco. Ya que se está calentando este sector acá, entonces simplemente puedo utilizar o la misma cámara térmica o utilizo el alcohol. Voy a utilizar aquí un poquito de alcohol. Listo, vamos a agregar aquí un poquito de alcohol y voy a inyectar acá. Perfecto, miren, aquí está el capacitorcito que se está, como les dije, esto es una falla bastante común, encontrar estos capacitores que se suelen dañar. Perfecto, se está calentando, o sea que el problema es este capacitor que está defectuoso. Lo que yo podría aquí simplemente es retirarlo, ¿cierto? Y verificar si el corto ya se fue. Bueno, voy a hacerlo, pero vamos a ir un poquito más allá. Y está el capacitor. Vamos a medir esa línea ahí. Listo, por lo menos ya no me marca continuidad. No me marca baja caída de resistencia, miren. Vamos a ver este capacitor que nos estaba marcando. Tampoco. Es decir que ahí ya tenemos, ya se fue el corto en esa línea. O sea que no tenemos corto en esa línea. ¿Qué nos queda entonces hacer? Cambiar este capacitor. Este capacitor es el que está defectuoso, que está acá, que está en corto. Lo voy a medir acá en ohmios, 0.2 ohms, o sea que está totalmente en corto. ¿Qué nos queda acá? Cambiar este MOSFET que está acá. ¿Por qué? Por un MOSFET de canal N. Recuerden, MOSFET de canal N. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente que les explicaba acá, que una cosa es medir con respecto a tierra, es decir, aquí estábamos midiendo, vieron que la punta la tenía, la punta negativa, la positiva, normalmente colocamos la punta positiva en tierra, y medíamos acá, y nos marcó bajo ohmios, ¿no? En este lado acá nos marcaba un poquito más bajito acá y un poquito más altico acá, y por aquí donde inyectamos. Bueno, ahora bien, esto lo hicimos con respecto a ¿qué? A tierra, pero vamos a suponer que se nos dañó, en este caso nos dañó un MOSFET en la línea principal, pero vamos a suponer que se nos dañó un MOSFET de estos MOSFET de alta, alguno de estos MOSFETs, este caso tiene dos MOSFET aquí, un MOSFET dual, tiene dos, vamos a suponer que nos dañó un MOSFET de alta. Entonces, lo que podríamos hacer, como ya no lo medimos con respecto a qué, a tierra, sino que lo medimos con respecto a qué, a la línea principal. ¿Listo? A la línea principal, ¿por qué? Teniendo en cuenta, les voy a mostrar nuevamente el librito que va a ser mucho más fácil, que es normalmente se suele hacer esa medición, y es que si colocamos la punta acá, miren, la punta positiva acá y la punta acá, si medimos todas las fuentes, pues obviamente la fuente que tenga continuidad con respecto a esta línea principal, pues siempre nos va a marcar que
un valor muy bajo. Y así vamos a determinar que el MOSFET de alta en esa fuente es la que está generando el problema. ¿Ya? Eso es lo que haríamos ahí. Eso es una forma, ¿no? La otra forma es que si hubiéramos inyectado un voltaje, vamos a suponer que inyectamos un voltio acá y 4 amperios, un ejemplo, lo que hicimos ahora al principio. Si hubiéramos inyectado un voltio 4 amperios y se nos hubiera calentado el CPU, hubiera empezado a calentarse el CPU, no necesariamente que el CPU esté en corto, simplemente que es el MOSFET que está en corto y está pasando ese voltaje, se está yendo para acá para este circuito. Obviamente pues hay un consumo porque el CPU tiene una baja resistencia y va a empezar a haber un consumo ahí. Entonces en ese caso sería la fuente del CPU la que esté generando el problema. Pero vamos a suponer que no es la fuente del CPU, sino que es la fuente de los Taylor sin Colbys. Pues ahí en ese caso no hay forma de ver que se calienta, pero si medimos con respecto a la línea positiva y nos marca muy bajo, pues vamos a determinar que el MOSFET de alta seguramente es el que está generando el problema. Entonces voy a hacerlo acá, simplemente para que usted lo vea. Entonces se dieron cuenta la diferencia. Entonces mire, acá si toco las dos puntas nos marca 0. Ahora voy a medir con respecto a ¿qué? A la línea positiva, que ya saben cuál es la línea positiva. En este caso ya saben que la línea positiva sería esta. Entonces esta es la línea B+. Voy a medir en esta bobina, no me marca bajo miaje, en esta tampoco, en esta tampoco, en esta tampoco. Estoy midiendo todas las líneas en las fuentecitas que están acá. Mido en esta con respecto a ¿qué? A la parte positiva, ¿no? Ahí está, tampoco, 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 tampoco. Es decir, en ninguna de las fuentes me está midiendo continuidad o baja caída de tensión. Ya, baja resistencia. ¿Por qué? Porque ninguna de estas fuentes no está presentando un MOSFET de alta, no está en corto. Simplemente es la línea principal la que estaba en corto y los MOSFET de la entrada. Si por ejemplo hubiera medido aquí con esta línea principal con respecto a la salida de estas fuentes y alguna de estas me hubiera marcado continuidad o baja resistencia, seguramente alguno de los MOSFET de alta de estos está en corto y por eso está pasando la corriente a través del MOSFET y llegando acá hasta a la bobina, y por ende pues llegaría hacia el CPU si no hacemos la inyección como debe ser o no tenemos la acción de OCP habilitada en nuestra fuente de laboratorio. Entonces, para concluir, ya nos dimos cuenta que en el caso de esta tarjeta sería cambiar este capacitor, cambiar que este MOSFET que está acá por un MOSFET que un MOSFET en este caso un MOSFET canal N.